Ya, perdón chicos, se ha cortado la grabación. Ya, pero continuando, aquí está justamente lo que les decía el ingeniero. Esto por si acaso les voy a pasar. Ya les pasé el enlace, así que pueden revisarlo. Pero aquí está su práctica que les decía el ingeniero. Para pasar de una forma polar a una forma binómica. Y esto, ¿cuándo nos conviene y cuándo no nos conviene? Ustedes han debido hacer en su práctica que cuando se trata de sumas o restas, sí nos conviene manejar en forma binómica. Pero cuando hablamos de forma polar, nos conviene en la parte de multiplicación y en la parte de división, ¿no? En esas partes nos conviene utilizar de forma polar y a veces de forma binómica. Entonces acá ustedes ven un resumen de cómo van a transformar. Si es que tienen una forma polar, ¿cómo lo van a hacer? O si es que tienen una forma binómica, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, básicamente, acá les da un resumen de eso, ¿no? Entonces, acá justamente está el triángulo de las potencias, en el cual tenemos la potencia activa que representa P, y aquí está, ¿no? Potencia activa P. La potencia reactiva que es Q, y la potencia aparente, que es S. Los valores de estos son importantes, porque normalmente en un ejercicio a veces no te dice S es igual, digamos, a 25 volt ampere. Directamente te dice 25 volt ampere de potencia. Entonces, eso más adelante lo van a ver. Pero entonces ustedes ya tienen que entender que cuando hablan de potencia aparente, las unidades son volt ampere. Cuando hablan de potencia reactiva, es volt ampere reactivo, ¿no ve? O el que es voltaje, amperio y R, ¿no ve? O bar. Y luego la potencia activa, que es W, nada más. Y aquí está la forma en cómo calcularlo. Aquí está mostrándoles el módulo. Y aquí está mostrándoles en forma de, vamos a decir, una parte expresada en la forma real y el otra en la parte imaginaria. ¿Cómo calculan el factor de potencia? Y esto es para toda su vida. Es decir, para circuitos monofásicos funciona. Circuitos trifásicos funcionan. Así que factor de potencia siempre va a ser potencia, perdón, potencia activa sobre potencia aparente. Y es igual al coseno de phi. Y aquí hay una referencia de una calculadora. Aquí ustedes pueden colocar, aquí está 50 hercios, aquí está el voltaje, la resistencia, cuánto es XL, cuánto es XC. Y de esa manera ustedes pueden encontrar la impedancia, la corriente y una forma de ser. Pero estos son simplemente circuitos monofásicos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente esa calculadora les va a hacer el cálculo cuando ustedes tengan acá una impedancia conectada a un voltaje y este voltaje también conectado a tierra, ¿no? Y ahora tal vez aquí, aprovechando que he hecho este grafiquito, les puedo preguntar. Acá se observa dos líneas, ¿verdad? Una, que es esta, la que normal le decimos de fase, la fase, y esta parte, ¿qué se llama? Es el neutro. Este neutro también aquí está conectado a la Tierra, ¿verdad? Ahora, ¿me pueden alguno de ustedes decirme cuál es la función de cada una de estas tres? ¿Alguien se anima, chicos? ¿Alguien le ha prestado atención al IGE? Chicos, ¿están ahí? Ya, a ver, dedocracia. A ver, Franz Ronaldo o Ronald, ¿estás ahí? Sí, Oxy. Ya. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la función de la fase? ¿Cuál es la función del neutro? ¿Cuál es la función de la tierra? Bueno, la Tierra es algo en común en todo el circuito, ¿no? Ya, Eh, Solo me acuerdo de eso, Oxy. La ya, fase sería la parte positiva y el neutro la parte negativa de la señal. ya. Está bien. A ver, vamos a continuar con otro compañero. A ver, Franklin Maceda, ¿estás ahí? Oxy, ¿cómo está? Ya. ¿Qué opinas tú, Franklin? Eh, bueno,
Tierra yo creo que es para las, bueno, generalmente Oxy, como vemos aquí, bueno, yo lo veo así, ¿no? Ya, En nuestros medidores tenemos tierra como una jabalina ya, y pienso que nos protege de las descargas eléctricas. En este caso, tal vez sobre un exceso de tensión o caídas de tensión, mejor dicho, Oxy. Tal vez de eso nos protege la tierra, pienso, Oxy. ya, Y la fase y el neutro, lo que ha dicho mi compañero. ya, listo. Bueno, ya, entonces, está bien. Es parte de lo que me dijeron. La fase siempre va a llevar el terminal, o vamos a decir, la parte positiva de la fuente. Básicamente va a estar llevando la parte positiva, vamos a decir. El neutro, en un circuito monofásico, lo que pasa es el neutro es el conductor, vamos a decir, porque al final esto es un cable, ¿no ve? Es el cable que permite que circule vamos a decir, la parte de la corriente. O sea, por una parte, la fase está llevando la corriente, el total de la corriente, pero esta tiene que volver, ¿verdad? Entonces, para que vuelva, utiliza el cable neutro. Para eso se le coloca el neutro. Normalmente, la Tierra es justamente como decían sus compañeros. La Tierra más que todo un protector. Más que a sobretensiones, es a sobrecorrientes. Por eso cuando se han debido dar cuenta, o van a ver un poco más adelante, cuando hay un rayo que cae cerca de su casa, acá en el rayo cae al menos unos 215 amperios. Por esas razones que se queman pues sus televisores, incluso se queman microondas y muchas otras cosas se van quemando. Entonces, básicamente la Tierra lo que hace es, viene una sobrecorriente y entonces la Tierra lo pasa a la Tierra, valga la redundancia, es el cable que toda esa corriente lo va a pasar a toda la Tierra, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Esa es la función. En síntesis podemos decir, o de manera más técnica, la fase es el conductor activo por el que entra corriente al circuito. Al neutro podemos considerarle es un conductor que tiene un potencial cero y funciona como vamos a decir, para que vuelva la parte activa que había pasado la fase. Y finalmente la tierra es un conductor que funciona como protector. Así que eso es lo que ustedes saben, chicos. Ahora ya lo saben. Y ahora siempre tienen que tomar en cuenta que por más de que ahorita estamos haciendo un circuito que no pareciera tener sentido para nuestra vida, sinceramente. Pero ustedes van a ver estos tipos de enchufes en su casa, tal vez, si es que tienen este tipo de enchufes. Y si no, lo van a ver ya cuando estén en la industria. Normalmente en la industria es obligatorio que ustedes manejen tres. Aquí van a tener una fase, un neutro y esta es la tierra. Y ahora, cuando ustedes midan un voltaje entre la fase y el neutro, es decir, van a venir un voltaje, este voltaje les va a dar aproximadamente, ah, que les va a dar aproximadamente 90, perdón, 230 voltios. Aproximadamente. En algunos lugares es 220, en algunos lugares es 219, hasta 210 creo que llega, pero no avanza más de 230 ni menos de 210. Ese es el voltaje entre fase y neutro. Entre fase y tierra, cuando ustedes miran voltaje, también van a tener el mismo voltaje, es decir, 230 voltios. Van a venir un voltaje parecido a este. No va a ser 230, van a ver un poquito menos, va a ser. Y ya. Y después van a medir el voltaje entre fase, perdón, entre neutro y tierra. Y cuando ustedes tengan tierra en su casa, y de esa manera se pueden dar cuenta, ustedes miden tierra y entre neutro y tierra el voltaje tiene que ser aproximadamente 0 voltios. Si su voltaje entre neutro y tierra es aproximadamente 0 voltios, tienen tierra. Pero si este voltaje entre estos dos es alrededor de 1 voltio o un poco más, no tienen tierra o está mal conectado a su tierra.
Entonces, de esa manera ustedes am, pueden identificar cuál es su fase, cuál es su neutro y cuál es su tierra, ¿ya? Creo que esta parte de la fase y tierra es eso lo que les decía. Como es unos 230, siempre va a haber un poquito menor. Digamos, si aquí es 220, esto será unos 215, 216, algo así parecido. Siempre es un poquito menor que el neutro y de esa manera ustedes saben cuál es el neutro y cuál es la tierra. ¿Ya? Así que esta parte práctica, guárdenlo siempre, chicos, en su vida diaria, en su vida de profesionales, siempre les va a servir. Ahorita estamos aprendiendo circuitos. Más allá de entender el circuito, tienen que entender para qué funciona una fase, para qué funciona un neutro, para qué funciona la tierra. ¿Qué pasa si ya no le conecto la tierra? Pasa lo que decían sus compañeros. Esto se va a quemar, pues, su televisor, su computador incluso a veces se quema y otras cosas, que al final esas cosas, digamos, que no son tan caras, pero ya en la industria que se te queme un torno, ya, y es otra cosa, ¿no? Que se te queme un arco eléctrico, una estación de soldar, ahí pues ya se siente, ¿no? Entonces esto es muy importante. En cualquier lugar que vayan y tengan que hacer una instalación de un equipo, midan fase, neutro y tierra. Y si no tiene tierra, siempre argumenten. Si no tiene tierra, no hay seguridad de que el equipo cuando haya rayos, que normalmente pasa, incluso en La Paz, las lluvias son muy rudas o tremendas, entonces muchas veces truena y eso puede quemar el equipo y ya te pueden reclamar a ti. Pero ¿por qué no nos has dicho que no tenía tierra? No, entonces ahí ya es un problema para ti, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta eso, chicos. Y ahí ya nos hemos saltado de lo que les estaba explicando. Pero eso les va a servir, van a ver, chicos. A mí me sirvió mucho. Ahora acá estamos haciendo la prueba más o menos aparatos de medidas en corriente alterna monofásica. Vamos a ver siempre, ustedes ya tienen un multímetro, espero que tengan, y si no tienen, cómprense, porque les va a ayudar mucho. Entonces, en un multímetro siempre van a tener amperímetro o van a tener un medidor de corriente, un medidor de voltaje, y aquí está algo interesante. El amperímetro, si se dan cuenta, está conectado en serie. El voltímetro está conectado en paralelo. Y ahora también tienen un batímetro. Entonces el batímetro, normalmente cuando quieran medir una potencia o la potencia de este caso de un motor, entonces tienen que conectar una parte en serie y la otra parte en paralelo. Y eso lo vamos a ver ya en el capítulo 5 cómo conectar esto. Pero más o menos, o lo que más nos interesa a nosotros son estos tres, voltaje, corriente y potencia. Frecuencia en Bolivia normalmente es 50 Hz, es lo tradicional. Em, la parte de contador de energía activa, o es lo que dice kilowatt hora, eso es lo que ustedes tienen que saber calcular y eso creo que ya saben, ¿no ven? Ustedes tratan de hacerlo, digamos, si su equipo, vamos a decir, su equipo tiene un voltaje de 250 watts, digamos, ¿verdad? Pero ¿por cuánto tiempo está usándose? Digamos 8 horas. A esos 250 watts le multiplican por 8 horas y automáticamente ya van a tener en kilowatt hora. Y ese es el consumo, pero diario. Ahora, si ustedes quieren semanal y todo eso, ya pues, depende de ustedes, ¿no? Ya pueden ir variando su cálculo. Pero eso es básicamente lo que quería hablarles, porque ahorita lo que nos interesa es la corriente monofásica. ¿Tienen alguna consulta, chicos, tal vez, antes de continuar? Porque ahora ya, una vez que ya conocemos la forma de calcular y todo eso, podemos pasar a resolver cualquier otro circuito. No hay mayor detalle. ¿Alguna duda? ¿Alguna O consulta? sí, una consulta. ¿Sí? O si en el circuito que estaba dibujando pone una polaridad. eh, ¿Cuál? Cuando ponemos el tester, podemos poner a cualquier lado. ¿Por Sí. qué lo ponen en los circuitos de corriente alterna, el positivo y el negativo?
si con un tester, al Sí, poner en un enchufe, no podemos poner de ambos lados, e igual nos mide el voltaje. sí, no se olviden que la fuente, o perdón, la parte del, ¿cómo les digo? Esta fuente es de corriente alterna. Acá simplemente le colocaba positivo y negativo para hacer referencia a dónde podría estar en la fase y dónde podría estar el neutro. Y ahora, la parte que me decías, con el multímetro, si le colocas de un lado o del otro, siempre te va a medir mm, positivo. Hay momentos en el cual no te mide así, te mide negativo. Eso se debe a que estás conectando normalmente el negro de sus, o el cable neutro, diré negro de sus testers, es la tierra. Entonces, esa tierra siempre tiene que ir al neutro en sus enchufes, ¿no? Y si no lo ponen de esa manera, a veces sí te marcan negativo. Más que todo, también por eso lo ponía de esa forma. Ahora, en los circuitos, normalmente sí se le pone para identificar cuál es la parte cuál es la parte de fase y cuál es la parte de neutro. Por ejemplo, acá, en estos de acá, que no soy yo, es la aplicación, que en este caso yo lo he hecho con am, vamos a decir, con el multisim. En el multisim automáticamente ya viene así, más, menos, identificando que el más es la fase y el menos es el neutro, ¿ya? Entonces ahorita, dar curiosidad, estoy sacando mi tester y voy a probar si sale así, pero a veces me sabe salir negativo, te cuento. Ahorita me está midiendo igual positivo, le voy a cambiar de cables. Y sí, Ok, creo que sí, mide igual positivo. Pero es en algunas situaciones, ¿no, chicos? Pero es más que todo te sale positivo en ambos lados porque no te olvides que la corriente alterna es una onda. Por lo tanto, en momentos puede salirte positivo. Vamos a decir, ¿dónde está? Ya está. ¿No? En la parte puedes estar midiendo positivo, positivo, y a veces te va a salir positivo o negativo. Por lo tanto, siempre va a ir cambiando. No es lo mismo que cuando tú mides una corriente continua. ¿Alguien me quería comentar algo? Chicos, ¿alguien? sí, yo le quería hacer la pregunta con respecto a ese enchufe que nos estaba indicando. Ya. Oxi, siempre va a ser en esa secuencia, es decir, fase en la parte izquierda y neutro en la derecha. Siempre va a ser Depende, así. depende de tu conexión, cómo está acomodado. Yo le puse así. Normalmente así es el diseño. Si ustedes, a ver, no sé cuántos de ustedes están agarrando ahorita su laptop. Y a ver, Yo sí. vean su cargador. En muchos de sus cargadores hay una parte que identifica. Uno dice, creo que muestra una P, que es la fase. El otro es el neutro. Y el otro, que es un redondito, si es que ustedes no le han arrancado o el que les vendió el enchufe, no lo ha quitado. Esa es la tierra. Y si van a su, vamos a decir, a su enchufe y lo conectan, van a ver que se va a acomodar de esa forma. Ahora ustedes pueden verificar eso. Por eso les decía, entre fase y neutro, cómo tiene que ser. Entre fase y tierra, cómo tiene que ser. Y entre neutro y tierra, cómo tiene que ser. Y de ahí ustedes identifican cuál es su neutro, cuál es su fase y cuál es su tierra. Pero normalmente es de esta forma. Y hay normas también que dicen que sea de esta forma. Por eso también es así. Una de las normas que les va a ayudar mucho, creo que lo tengo acá, les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Un ratito. Creo que está acá. No, no está. No, sí está acá. Aquí está. Ah, Oxi, esta P, ¿qué dijo que era?
Ahorita la P, repito, ustedes pueden ver la P, ¿verdad? Ahorita la P creo que se referencia a su parte de fase. Normalmente es fase eso. Aunque dice P, ¿no? Sí, es fase. Entonces, dependiendo. Hay otros que directamente te le ponen fase neutro y el otro que sobra obviamente es tierra. Ahora, eso, como les decía, tiene una forma de colocarlo y es una de las normas que utilizamos nosotros en Bolivia es la NB77. Nos ayuda a poder ver de qué manera deberíamos conectar, cómo debería ser. Y aquí está. Y si gustan, les voy a pasar el documento. Pero aquí más o menos está la parte de instalaciones, ¿no? Todo lo que deberían saber, conocer de puesta a tierra y todo esto ya lo van a ver más adelante, chicos. Pero respecto a su pregunta, ¿dónde está? Había uno que era bien obvio. Así, como esto. Mire, por ejemplo, acá dice, el toma corriente de uso obligatorio es el tipo euroamericano, redondo, plano con toma de tierra, redondo, plano con toma de tierra, ¿no ven? Entonces acá automáticamente les está diciendo que esta es su tierra. Y ahora tienen que identificar su neutro. ¿Cómo identifican su neutro? Y aquí les sirve lo que les decía. Mides estos dos, ¿cuánto te va a dar? 230. Entonces, ¿esto es fase o es neutro? Fase, Eso fase. sería fase. Fase. Y si estos dos te miden y hacen 0 voltios o aproximadamente un voltaje bajo, aquí es tu neutro. Y de esa manera tú identificas cuál es tu fase y cuál es tu neutro. Porque acá el redondito o esta parte de acá te está diciendo según la norma que es la Tierra. Entonces, esas cositas les va a servir más adelante. Entonces, de esa forma ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, en su cable van a ver de qué manera está conectado o de qué manera te dice. Y hay otros que simplemente te dan dos nada más. A veces así llegan los productos a Bolivia pensando que, bueno, en muchos de nosotros, de nuestra casa, no vamos a mentir, siempre el cable o el toma de corriente es así, ¿no ve? Solo hay dos, fase y neutro. No hay tierra, Oxy. Exacto, no hay tierra. Normalmente es así, pero van a ver en las fábricas, vayan a hospitales, en lugares en los cuales tengan equipos que son muy caros, ahí van a ver una fase, un neutro y una tierra. En nuestras casas, en algunos lugares, en algunas casas, sí hay fase neutro tierra y lo recomendable es eso. Así que eso, chicos, eso respecto a tu pregunta del que me consultó o me preguntó, eso era respecto a tu consulta. ¿Está Aquí claro? está bien, Oxy, gracias. Sí, sí, se ha entendido, Oxy. Ya, no hay de qué. Aquí creo que yo le puse al revés, ¿no ven? Aunque creo que igual fase neutro y esto pueden llevarlo arriba. Ya. Continuando. Creo que no tienen ninguna consulta de la parte de circuitos monofásicos, ¿no ven? No se olviden que monofásicos se aplica en todo. Por ejemplo, una licuadora es un circuito monofásico. Porque ¿qué es lo que hace funcionar la licuadora? El motorcito. Es como si estuvieran conectando su licuadora 220 y este motor gira. Claro que ustedes de aquí ya tienen unos botones que le colocan, no sé, 4, 5, 6, 8, 10, así, dependiendo de la velocidad que quieran. Pero ya de por sí, si quieren representarlo en un circuito, es de esa forma. Un televisor, de la misma manera, inyectan 220 y luego ya todo su circuito, que al final, este 220 va a ir a convertirse en una corriente pequeña para el circuito electrónico, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes ya van a ver circuitos monofásicos de manera un poquito más sencilla, ¿vale? De esa forma. Entonces, ahora sí pasaremos a resolver ejercicios. Eso de la norma les voy a pasar. Y si no les paso, me hacen recuerdo. Los chicos, a veces me olvido.
Ah, Sí, por favor. perdón. Sí, le vamos a hacer acuerdo a la de boxeo. Ya. Sí, por favor, chicos, a veces me olvido. Ya. Divisores de tensión y de intensidad de corriente. Es lo mismo, es el mismo concepto que hemos visto en el primer parcial, así que no vamos a tratar de redundar en esa parte. ¿Ya? Más bien vamos a pasar a la parte que sí nos interesa, a la parte de corrientes de malla, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver acá un ejemplo, incluso el ingeniero les puso, y poder resolverlo. Lo que nosotros vamos a hacer, a ver, veremos am, de acá un ejemplo. Vamos a hacer de su práctica. Perdón, ¿alguien quería hablar? Ya. Acá, este ejercicio de acá. Entonces, ujú, vamos a copiarlo. Perdón. Ya. Ah, caray, ya. Un poquito más. Muy bien. Entonces, acá nos dice el circuito. Caramba, creo que no se va a poder. Ya. A ver. Ya, aquí está una resistencia, un inductor. Aquí está esto, aunque creo que tengo el circuito. A ver, denme un ratito. A ver, permítanme. Ujú. Pues aquí estoy perdiendo el tiempo. Ya, aquí está el circuito. Es este. Lo copiamos. Ujú. Y listo. En estos circuitos van a ver que no hay mayor, ¿cómo se podría decir? No hay mayor ciencia que la que ya hemos visto. Es decir, es como si fuera un circuito en corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que ahora tenemos ángulos. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo de acá, aquí tenemos otro ángulo para esta corriente que nos dice que es 21.2132 con un ángulo de 22 grados. Aquí es 215 con un ángulo de 25 grados y así sucesivamente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en otros circuitos, si yo quiero hallar las corrientes, yo tengo que trazar mi corriente que atraviesa esto. Ahora ya no es una corriente I normalita, sino es una corriente fasorial. La corriente en la malla 1. La corriente, vamos a decir, en la malla 2. Y finalmente la corriente en la malla 3. ¿Verdad? De manera sencilla. Corriente en la malla, en la supermalla. Porque no se olviden que acá la corriente está en el centro. Como está en el centro, entonces ahora, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, tengo que ver en qué sentido está yendo. El mismo sentido que está yendo la corriente de la malla 2. Por lo tanto, yo digo de la supermalla, los puntos, corriente 2 menos corriente 1, fasoriales, ¿no? Y esto va a ser igual a, ¿cuánto? Aquí dice 10 ARMs. Eso se referencia a lo que es. No se olviden que aquí este 114.1421 hace referencia al voltaje máximo. Si ustedes hacen 14.1421 dividido entre raíz de 2, les va a salir aproximadamente 10. ¿Alguien lo puede realizar, por favor? O ya lo realizó. 9.99 sale. Exacto. ¿Ven? Este es el valor máximo y este es el valor que nos interesa. ¿Cómo se llama este valor, chicos?
Corriente eficaz. Eficaz. Exacto, es el valor de la corriente eficaz. Es lo que tu multímetro va a leer si aquí le pones en serie con esta inductancia. Entonces, para nosotros es 10 con un ángulo de 15 grados. Y listo. Ahora, una vez que ya hacemos esta supermalla, no se olviden que al igual que en corriente continua, como ya hacemos esto, estos dos se abren. Y esto se convierte en una supermalla, es decir, que tengo que tomar en cuenta toda esta malla de acá. Pero algo interesante pasa acá. ¿Por qué? Si bien yo tengo esta parte de esta forma, acá también tengo una corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que esta corriente, como está entre la malla 2 y la malla 3, tengo que hacer otra supermalla. Así que le pondremos supermalla 1 y ahora supermalla 2. ¿Y qué me dice la supermalla 2? Me dice que la corriente 3 menos la corriente 2 tiene que ser igual a, aquí no se nota bien, pero aquí te está mencionando que es 15 amperios o es 15 ARM, así le ponen ahí. Entonces es 15 con un ángulo de 22 grados. Y ahora sí, una vez que ya hemos visto que no había sido solamente una supermalla, sino que había sido dos supermallas, ahora sí tomamos en cuenta que también esa parte se va a ir. Es decir, esto y esto se van. Y finalmente tengo esta supermalla. La supermalla que va a ir de esta forma. Listo. Una vez que ya tengo eso, entonces hacemos la ecuación. Está yendo 120. 120 con un ángulo de 0 grados. Muy bien, vamos a alguna fuente más, a esta de acá. Pero esta no se olviden que está saliendo por la parte negativa, por lo tanto es menos 220 con un ángulo de 0 grados. Luego viene un poquito más acá y nuevamente sale por la parte negativa. Nuevamente menos 215 con un ángulo de 25 grados. Y listo. ¿Y esto es igual a qué? Ah, ya. Una vez que ahora ya hemos hecho las fuentes, lo que nos falta es las impedancias. Por una parte, yo tengo una impedancia acá, una impedancia en este punto. Tengo otra impedancia en este punto de acá. Otra impedancia acá. Otra impedancia acá. Y finalmente una impedancia acá. En ese punto ustedes deberían realizar, si es que no les daban, entonces tenían que calcular XL y XC para cada uno, conociendo que XL, perdón, es igual a L por 2pi por la frecuencia. ¿Y de dónde saca la frecuencia? Aquí les está dando. Es de 50 hercios. Y de acá sería 1 negativo, por si acaso, 1 sobre C por W, que sería igual a menos 1 sobre, o directamente 1 le ponemos, menos 1 sobre C por 2pi por la frecuencia. Ustedes van a calcular si es que pueden para cada uno, pero al final les van a dar que esto es 2 más j veces 2, por eso está este 2 acá. Esto es 5 nada más. Esto es menos j veces 6. Esto es j veces 3, que está ahí. Y esto finalmente es j veces 8. Y ahora lo que me interesa. ¿Qué corriente está atravesando por esto? La corriente I. Por lo tanto, digo 2 más j veces 2 multiplicado por la corriente I1. ¿Cuál más hay? En la malla 1. En la malla 1, si se dan cuenta, también existe esto de acá. Pero hay un detalle que tal vez nos estamos olvidando. Esta parte de acá, vamos a borrarlo, esta parte de acá. Listo. Todo esto. Muy bien. Listo. Ajá. Listo.
algo que tal vez lo estábamos pasando por alto es que esto no va a existir ya, ¿no ve? Es como si esto ya no existiera. Y esto, debido a que es otra supermalla, tampoco va a existir. Y ahora la pregunta, ¿este punto está conectado con algo? Solo está conectado con este punto. Pero, ¿cuál es la parte que va a volver? O sea, es decir, vamos a decir, ¿cuál es su tierra? No tiene, porque esto está al aire. Como esto está al aire, automáticamente esto también se va, porque ya no está conectándose con alguien, con nada. Y además, como está solito, es un circuito abierto. Por lo tanto, no se lo toma en cuenta. Por lo tanto, en este punto ya no me sirve hallar la corriente en J3. Ahí sería un error si lo consideraría. Muy bien, una vez que ya hemos hecho esto, tenemos que pasar este de acá. Acá podemos colocar corriente 2 por 5 y corriente 2 por menos J6, pero mejor si lo hacemos de esa forma. Más 5 menos J veces 6, corriente 2. Y listo, se acaba esto. Y finalmente la corriente 3, que va a ser más J veces 8, corriente 3. Y con eso ya tenemos la ecuación para esta parte. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar encontrando cuánto es la corriente 1, cuánto es la corriente 2, cuánto es la corriente 3. Por favor, chicos. La forma de hallar, por si acaso, chicos, es lo que tienen que hacer es más o menos tratar de formar una matriz. Más o menos les va a quedar algo así. Es la matriz de corrientes por la matriz de impedancias y esto les va a dar igual a la matriz de voltajes. ¿No ven? Aunque creo que esto, vamos a ver un cachito. Esto es 4 por 1. 4 filas, una columna. Esto es 4 por 4. Esto es al revés. Ustedes saben que en matrices sí importa el orden, ¿no ven? Entonces aquí vamos a colocar de esta forma, en el cual yo tengo 4 por 4 acá y aquí tengo 4 por 1. 4 con 4 se van y al final me va a dar 4 por 1. Exacto. Ahora, lo que yo quiero hallar es la corriente, por lo tanto yo tengo que pasar a dividir, ¿no? Entonces, la matriz de corrientes va a ser igual a la matriz de voltajes sobre la matriz de impedancias. Y este sería el cálculo que tienen que hacer en la calculadora que les había pasado la anterior semana, el link. No sé si alguien ya lo pudo encontrar, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien ya halló? ¿Alguien ya encontró el resultado, chicos? O les voy a hacer participar como asesor. Bueno, preguntaremos. A ver, Christopher, Christopher Luis, ¿estás ahí? Christopher, ¿estás ahí? Sí, Oxy, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Has podido encontrar? No, sigo usando la calculadora. Ya. Muy bien, entonces les daremos unos 2 minutitos más para que puedan calcular. ¿Ya? El otro es 2.22.44 con un ángulo de 177,45. ¿Alguien le sale así, chicos? ¿A alguien? Amperios. Ya. Creo que a nadie le sale de esa forma. Así que lo que vamos a hacer va a ser explicarles cómo hemos hecho. ¿Han podido sacar ese resultado, chicos? ¿Alguien? ¿O qué es lo que tal vez no están pudiendo? Ahí podría ayudarles.
¿Qué es lo que no pueden, chicos? ¿Están ahí? A ver, invertir la matriz compleja. Ya. Y bien, a ver, permítanme un rato, voy a compartir pantalla con mi celular. Ujú, muy bien. Aquí está. Lo primero que tienen que hacer, aquí está, es colocar la matriz, ¿no ven? A ver, vamos a volver a hacer, ¿ya? Lo, algo que quería decirles es esto, algo que la anterior semana no pudimos hacer. Aquí hay una parte, o sea, ¿cómo les muestro? Al lado de función hay una parte que dice CAS. Esa parte de CAS, traten de borrarlo. O sea, no tiene que estar esa parte de CAS. Tiene que estar simplemente así vacío. Porque cuando está o dice CAS, o ahí en la parte que dice como unas letritas, CAS, parece que lo hace un poquito de diferente manera, ¿no? Entonces es un poco más complejo hacer los cálculos para nosotros cuando estamos tratando de invertir matrices porque te pide ya que tienes que invertir la matriz y todo eso. Entonces, eso primero, si es que pueden, chicos. A ver, no me acuerdo cómo le he puesto el CAS. Vamos a poner, aquí está. Este CAS, traten de quitarlo. Ahí está, si se han dado cuenta, ha aparecido un CAS, ¿no ven? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Porque una vez que aparece el CAS, y aquí tengo lo que les había mostrado, yo le coloco Enter. ¿Listo? Hago el cálculo y ahí me dice, ¿no? Advertencia. Una matriz cuadrada AB con B es una notación errónea interpretada como inversa de B multiplicado por A. Es justamente lo que nosotros conocemos matemáticamente. Pero como es una calculadora, lo que tratamos de hacer es que nos ayude, no que nos complique. ¿A ver? Entonces, denme un ratito. Vamos a ir directamente ya no a CAS, sino nos vamos a ir a Settings, en la parte donde aparece una casita, y ahí escribimos la misma matriz. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Colocamos acá esta parte de la división, y aquí colocamos lo primero que tiene que estar, no se olviden que es los voltajes. ¿Qué voltajes tenemos? Tenemos los voltajes de 10 con un ángulo de 15 grados. Los resultados, por si acaso, tenemos luego 15 con un ángulo de 22 grados. Y para aumentar una fila más a este costado donde estoy colocando como más, a ese punto le hacen clic en más y les va a aparecer una nueva fila. Entonces ustedes van a la nueva fila y en esta fila copian la otra parte, que es los 120 grados perdón, los 120 con un ángulo de 0 grados, menos 220 con un ángulo de 0 grados y menos 215 con un ángulo de 25 grados. Y con eso ya tienen la primera matriz, la matriz de los voltajes, o bueno, la matriz que debería dividir a la corriente, perdón, debería dividir la impedancia y de esa manera encontrar la corriente, ¿no ve? Entonces de acá ya me interesa colocar la matriz de impedancias. Y aquí vamos a esta parte de acá para añadir una fila. Y en la parte de abajo hay otros más menos y ahí añaden otra columna. Y ahora ya es 3 por 3, ¿no ve? Por lo tanto, ahora copiamos para nosotros, para mi primera ecuación, algo que tal vez no les mencioné acá, es esto. Si es que nosotros colocamos aquí, perdón, voy a bajar un poquito. Pueden ver dónde está mi flechita, aquí donde está en 10 con un ángulo de 15 grados. Si ahí colocamos eso, esa misma ecuación, yo tengo que representarlo en mi primera columna, perdón, en mi primera fila. Por lo tanto, ¿cuál es esa ecuación? Es para mí el menos i veces uno, o directamente le colocamos menos uno, más i veces 2, o decir una vez y 2. Y no hay i3, por lo tanto es cero. Hacemos lo mismo para la otra parte, es decir, le coloco yo 0
porque no hay I1, le coloco, a ver, le coloco I2 negativo, que sería -1, y I3, que sería positivo. Y lo último me quedaría colocar la parte de la ecuación 3, que sería 2 más I veces 2. Luego le colocamos al otro, que sería 5 menos I veces 6. Y al otro le ponemos I veces 8. Y así quedaría nuestra matriz. Y por último, lo último que tenemos que hacer es colocar Enter. A ver. Aquí me olvidé colocarle un 0, dice. Y ahora sí. Una vez que tienen este resultado, les está dando en forma binómica. Para convertirlo a, vamos a decir, a la forma polar, nosotros colocamos Shift y vamos a colocar la multiplicación. ¿No ve? Donde ahí menciona un angulito parecido debajo de la multiplicación. Por lo tanto, le hacemos clic y automáticamente cambia a la forma polar. Hasta ahí está claro, chicos. Sí, sí, Oxy. Sí, Muy ok. bien, Sí, muy bien. sí, ¿Qué tal? ¿Lo han logrado? Lo han logrado ahora, sí, chicos. sí, sí, Y les sale el mismo resultado. sí. Ya, genial. Gracias, chicos. Entonces, ahora sí ya saben cómo trabajar. La anterior vez había ese problema, ¿no? Que no nos dejaba calcular. No sé, nos aparecía medio raros los cosas. No sé por qué, creo que es una función, es una forma de hacer otro tipo de cálculo cuando entran a CAS. La verdad no he leído su manualcito del HP Prime, sería bueno leerlo. Y ahí les voy a explicar más o menos qué es lo que puedes hacer en CAS, qué puedes hacer en Plot, que obviamente es graficar las, los símbolos en numerales, entonces cositas. Es un poquito más para leer, para qué sirve, ¿no? Ya. Sin más que redundar, volveremos al ejercicio. Permítanme, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, permítanme compartir mi pantalla. Ahora sí, pueden ver mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Se observa? Sí, Sí, ok. sí. Ahora, acá ya tenemos estos valores, pero algo que es bien interesante y estoy seguro que con el ingeniero igual les ha debido mostrar, es esto. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, perdón, cuando el ángulo debería ser menor a 90, menor a 90 grados y menor a 90 grados. Perdón, ¿cómo sería esto? El ángulo debería ser mayor a menos 90 grados y debería ser menor a 90 grados. Así, yo me estaba confundiendo. Entonces, si esto no cumple, yo tengo que restarle -90. Por ejemplo, acá, el ingeniero lo que hacía que es, como esto es perdón, a -90 grados, entonces le sumaba 90 grados. Y ahora, o no, creo que sí, le sumaba 90 grados, o no, en este caso no le suma 90 grados. ¿Por qué no le suma 90 grados? La idea es que cuando esto sobrepasa los -90 o los 90, lo que te está diciendo es que la corriente está yendo en sentido contrario. Si quieres voltear, no puedes hacer una cuarta parte. Tienes que darle un giro de 180 grados, ¿no ven? Por lo tanto, aquí le pones más 180 grados. Si es positivo, le pones menos 180 grados. Entonces, de esta forma, el ángulo va a quedar entre estos valores. Si ustedes hacen esta operación, acá les va a salir 83,4, como lo que el ingeniero colocaba acá, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si se han dado cuenta, en estos puntos de acá, mis ángulos son mayores y menores a menos 90 grados y mayor a 90 grados, que es este de acá. Por lo tanto, automáticamente yo lo que tengo que hacer
es colocar 46,54 más 180 grados. ¿Cuánto les va a salir? Me dictan, por favor. Y lo mismo con 36,61, lo mismo con 22,44 y me dictan los ángulos, que los ángulos no van a pasar de los 10 grados, creo. Así que, ¿alguien lo pudo calcular, chicos? El segundo 8.9. sale 7,3 grados, Oxy. 7,3. El primero me decía su compañera, ¿cuánto es? 8, 9. ya. Y el último les debe salir negativo. Menos 2,5. 2,55. Exacto, 2,55. Perfecto. Muy bien. ¿Me dictan sus nombres, chicos, por favor? Manuel Durán. Ya. Manuel Durán. Perfecto. Otro nombre. Costas Diana. Ya. Diana Costas. Otro nombre, chicos. Franklin Maceda, Oxy. Ya. A los que me preguntaron hace rato y no les anoté, por favor, si es que no les anoté, por favor, díctenme su nombre. Cuidado, Oxy, yo le preguntaba, igual Franklin Maceda. ya está bien. Le pondremos un asterisco más. O uno le pondremos. Uno más, ya. ¿Alguien más? Había alguien que me preguntó igual. No me acuerdo su nombre. Ya. Creo que tal vez se fue. Bueno. Entonces, gracias por participar, chicos. Una vez que ya tienen las corrientes, lo que tienen que hacer es cambiarle el signo, porque es lo que hemos hecho primeramente, ¿no ve? El sentido a estas corrientes que tenemos acá, le tenemos que cambiar ahora. Entonces, el verdadero sentido de mis corrientes, ahorita lo voy a dibujar, estoy borrándolo esto para que no nos moleste, sería el que vamos a colocar ahora. Entonces, si bien el primero estaba en este sentido, ahora yo le tengo que colocar en este sentido, es decir, corriente 1. Y lo mismo va a pasar con el otro, corriente 2, y lo mismo va a pasar con el otro, corriente 3. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta que está bien lo que hemos hecho? Vamos a tratar de hacer una de estas fuentes de intensidad de corriente. Corriente 1 menos corriente 2 me tiene que dar 10 con un ángulo de 15 grados. ¿Alguien lo puede hacer, por favor, chicos? Es simplemente hacer 46,54 con un ángulo de 8,9 menos de 36,61 con un ángulo de 7,3. Y eso les va a salir aproximadamente 10,15 grados. ¿Les sale? ¿Les sale, chicos? Sí, Auxi. Ya. Entonces, más o menos que tenemos la certeza de que por el momento está bien. Entonces, ahora lo que tenemos que proceder a hacer es calcular. Calcular las corrientes en cada una de las impedancias. Entonces, nuevamente ustedes pueden colocar, al igual que en el primer parcial, colocamos en este caso las impedancias. Vamos a pausar, mejor lo escribiremos grande. Así, mejor. Impedancia. Luego viene la corriente. Luego viene la potencia. Oh, perdón. Viene el voltaje. Voltaje y finalmente la potencia. ¿Listo? En este caso, la impedancia siempre va a estar en ohms, corriente en amperios, voltaje en voltios y potencia en este caso va a estar en volt ampere. Tenemos que calcular la aparente. En este caso, la potencia siempre tienen que tomar en cuenta la fórmula de la potencia, que es S es igual a voltaje, aquí un asterisco, por la
corriente. Eso quiere decir que este voltaje de acá no es el voltaje que estamos calculando acá, sino es su conjugado, ¿ya? Ahora veremos esto. Tenemos una impedancia de 2 más J veces 2. Tenemos otra impedancia de J veces 3. Tenemos otra impedancia de 5 simplemente. Tenemos otra impedancia de J veces 4. Tenemos otra impedancia de... por ejemplo, este de acá lo voy a calcular junto. 5 menos J veces 6. ¿Ya? Para que no nos hagamos líos. 5 menos J veces 6. Luego tenemos la impedancia de J veces 8. Y de ahí está todo, ¿no? Luego de acá algo que tenemos que encontrar es las corrientes. ¿Cuál es la corriente que pasa por 2 más J2? Es justamente la corriente 1. ¿Y cuál es la corriente 1? Si se acuerdan es el 46.54, 54 con un ángulo de 8,9 grados. Auxi, ¿Cuál una es? pregunta. Sí. ¿La potencia aparente no era el voltaje por la corriente conjugada? A ver, veremos. Aquí está. El voltaje es este de acá, ¿verdad? Multiplicado por la corriente. Muy bien. ¿Cuál es el voltaje acá? Es 10,8. ¿Cuál es la corriente? 17,76 con un ángulo de menos 63,9. Si yo esto lo voy a volver el conjugado, lo que cambia, ¿qué es? El ángulo, ¿verdad? Va a ser 17,76 con un ángulo de 63,9. Ahora le multiplico por 88,79 con un ángulo de menos 10,8. Como es multiplicación, estos dos se van a multiplicar porque son los módulos. Y estos dos se van a sumar porque son los ángulos. Por lo tanto, yo diría 64,9 menos 10,8 me debería dar menos 53,13. ¿Me da ese resultado? No. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Lo que me está queriendo decir a mí es esto, que no es la corriente conjugada, más bien es el voltaje conjugado. No sé si está claro esa parte. Por eso le ponemos al inicio también el asterisco. O el ingeniero les dijo lo contrario, porque a lo que... Auxi, en física 2 o en física 3 es voltaje por la corriente conjugada, pero creo que haciendo operaciones llegamos a lo mismo, Auxi. Ya, qué Sí, raro. Auxi, esa misma duda tenía porque estaba buscando en internet justamente y me sale lo mismo que es voltaje por la corriente conjugada, pero bueno, si dice que es así, entonces no sé. Ya, a ver, buscaremos. Potencia aparente. Pero, ¿qué será? Ya, cálculo. Pero el ingeniero, ¿cómo les dijo que calculen? Porque eso ya han debido ver con el ingeniero. Auxi, yo le he consultado al ingeniero sobre el mismo tema y me ha dicho que es lo mismo. Porque yo le he consultado que en física 2 se utiliza voltaje Ajá. por intensidad, por la corriente conjugada. Ah, Y en aquí estábamos utilizando diferente. Y el Inge me ha dicho de que es lo mismo, me ha dicho, hay que hacer operación. Me ha explicado, pero no me acuerdo si me ha ya. explicado, pero es lo mismo, ha dicho. Am, creo que sí. Si ustedes hacen de la misma forma, vamos a llegar creo que a lo mismo. Lo único De hecho, Auxi, que lo va a único que está cambiar. variando es el signo del ángulo. Si Exacto. hacemos voltaje por corriente conjugada, el ángulo sale positivo. Sí. ¿Por qué utilizamos mejor esto? Ahorita me estoy haciendo acordar. Es porque normalmente cuando hacemos esto sale lo invertido. Si hiciéramos lo que ustedes dicen, este ángulo va a ser el mismo ángulo que tiene la impedancia. Por ejemplo, para menos J5, la potencia aparente debería ser un valor, claro, la magnitud, y el ángulo debería ser menos 90 grados, que es lo que vamos a obtener considerando como cociente
¿qué se llama esto? Como corriente o el conjugado de la corriente. ¿No ve? Si se dan cuenta. Y ahora lo utilizamos como menos J5 si utilizamos el voltaje, que sería como voltaje, el conjugado del voltaje, vamos a obtener menos o vamos a obtener 90 grados. Ahora, ¿les parece? Haremos, haremos de las dos formas. ¿Qué es lo que cambia? Eso tal vez es la consulta. Entonces, a ver, probaremos. Interesante. Esa pregunta nunca me la había hecho, la verdad. No me acordaba que en física 3 era lo contrario. O sí me acordaba, creo, pero no, la verdad no lo tomé en cuenta. Así que lo vamos a hacer por los dos, ¿ya, chicos? Una parte lo vamos a tratar de hacer voltaje conjugado y el otro por la corriente conjugada. En realidad creo que sí no va a cambiar, como el ingeniero les dijo, creo que no va a cambiar. Es más que todo el ángulo nada más, como decían sus compañeros. De todos modos, haremos el ejercicio. ¿Cuál es la corriente que circula por J3? Es la corriente, vamos a decir, de esta forma está yendo la corriente 1, la corriente 2 igual y la corriente 3 igual. Por lo tanto, la corriente en J3 va a ser la corriente 1 menos la corriente 3. Por lo tanto, decimos corriente 1 menos corriente 3. Y aquí no van a poderse dar cuenta cuál está bien. Así que tienen que respetar. Si toman esto como dato o como signo, manténganlo de esa forma. No lo cambien, ¿ya? En nuestro caso, esto también lo hemos colocado de esta forma, ¿sí? Menos más. Eso les va a afectar cuando ya quieran calcular acá. Y esto automáticamente está yendo entre menos más. Eso además colocaremos que la corriente en J4 es 10 con un ángulo de 15 grados. ¿Ya? Ahora en J8. J8 es esta de acá. La corriente en J8 es la corriente 3. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente 3? Para nosotros es 22.44 con un ángulo de 2.55 negativo, menos 2.55 grados. Ahora, la corriente en 5 menos J6 es la corriente 2. ¿Cuánto es la corriente 2? Es 36,61. 36,61 con un ángulo de 7,3. Un ángulo de 7,3 creo. A ver, sí, 7,3. ¿Cuánto le sale la corriente 1 menos la corriente 3? Esto por si acá lo ponemos menos más. Y aquí le pondremos que está yendo en este sentido, menos más. ¿Cuánto le sale, chicos, esto? De la corriente en J3, que sería esta parte de acá, perdón. Que sería la corriente 1 menos la corriente 3. ¿Cuánto le sale? Me sale Am, 24,95 con un ángulo de 19,19 grados. 24,95 Sí, con un ángulo de 19,19, ¿verdad? sí, 19,2 le pondremos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Manuel Durán. Ya, Manuel Durán. Gracias. Una vez que ya tenemos las corrientes, para calcular el voltaje tienen que multiplicar esta corriente por el voltaje. Perdón, por esta corriente por la impedancia. Así que por favor vayan calculándolo, chicos. A ver, igual lo voy a ir calculando. Va a ser 2 más i veces 2 multiplicado por 46,54 con un ángulo de 8,9. Esto les va a salir 131,63 con un ángulo de 53,9. Listo. El de aquí abajo es J3.
multiplicado por 24.95 con un ángulo de 19.2. Les va a salir ay, 74,85 con un ángulo de 109,2. 109,2. 109,2. Listo. Ahora lo mismo con 5 menos i veces 6. I veces 6 multiplicado por 36,61 con un ángulo de 7,3. Y eso les va a salir un valor de 286, aproximadamente 285,93 con un ángulo de menos 42,9. Luego venimos con el i veces 4 multiplicado por el 10 con un ángulo de 15. Que nos va a salir 40 con un ángulo de 105. Con un ángulo de 105 grados. Y finalmente tenemos i veces 8 multiplicado por 22.44 con un ángulo de menos 2.55. Y les va a salir 179,52 con un ángulo de 87,45. Listo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tener dos que hacer acá. Vamos a bajarlo hasta acá. Para probar, para ver cuál es la diferencia haciendo esto. Pero estoy seguro que nos va a salir lo mismo, van a ver. Porque lo único que va a cambiar es la potencia reactiva. O sea, va a ser positivo en un caso y en el otro va a ser negativo. Y si en el otro es negativo, en el otro va a ser positivo. Mientras tanto, la potencia aparente va a ser, perdón, la potencia activa va a seguir siendo normal, creo. Al menos eso es lo que eh, pareciera. Entonces, por un lado, tengo que la potencia aparente es igual al voltaje o a la corriente, vamos a decir, a la corriente conjugada por el voltaje. Muy bien. Y listo. Ahora sí haremos. ¿Lo pueden calcular, chicos? O si no, ¿cómo hacemos? Auxi, una pregunta. Sí, sí. Con el ángulo del voltaje no hay problema. Es decir, puede estar en cualquier valor. No, no hay ese problema. Solo con el de la corriente. Porque el del voltaje no podemos hacer nada. Porque si hiciéramos lo que hemos hecho con la corriente, lo que estaríamos haciendo es dándole la vuelta a esto. Con el de la fuente de voltaje no se puede hacer eso. Solamente con los de la corriente. En tensiones de nodo, van a ver que a veces el ingeniero le sale con un valor de 109, 115. Incluso, a ver, lo podemos ver aquí. Es que este es de tensiones de nodo, no lo veo. A ver, esperemos esto. No, capítulo 3, parte 5, creo que es este de acá. Sí. Acá van a ver que el ingeniero va a encontrar valores y algunos de ellos, bueno, acá justo le salen todos positivos. Pero en algunos casos, como estos, por ejemplo, miren, acá le sale menos 118,63 y acá el 168,09. Lo que hace el ingeniero es más o menos, el ingeniero los respeta en algunos casos y en otros casos lo cambia. Porque este voltaje que estamos hallando no es el mismo voltaje que esto, es el voltaje en este nodo. Entonces,
esto sí se puede cambiar. Entonces, esto le suma 180, al otro le suma menos 180, dependiendo. Por ejemplo, acá creo que sí le suma menos 180, al otro le suma más 180. Entonces, es en casos específicos más que todo. Y además, acá está añadiendo la dirección. En nuestro caso, como estamos haciendo de esta forma, y a ver, veremos, tal vez hay un ejemplo de algún voltaje que le sale más de 95 o más de 100, no cambia ese valor, porque ya hemos cambiado el de la corriente, ¿no? Entonces, si tú quieres, respetarlo el de la corriente y el del voltaje, cambiarlo tal vez. O si no, no respetes el de la voltaje y respetar el de la corriente, que te va a salir lo mismo. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Por ejemplo, en estos casos, el ingeniero no lo tomó en cuenta, si se dan cuenta acá, lo ha considerado tal cual. Acá también. Porque estos, no se olviden también que esto es en la carga, o sea, estos son en los elementos pasivos, en J7, en 3 más J4, en menos J4, en 10, en 2 menos J2, y en estos también cambia la corriente, por ejemplo, en J7, ¿cuánto es la corriente? 78,2, ya, está, digamos, bien. Pero, ¿qué pasa en este de acá? No, no en IBC es menos J4. Está yendo en este sentido, hemos dicho, pero nuestra corriente es al revés, es decir, es menos 121,9. Entonces, si tú quisieras, tal vez le podrías cambiar esto, pero ¿qué va a afectar? También va a afectar mi voltaje, porque mi voltaje es multiplicar mi corriente por la impedancia, ¿no ve? Y debido a que vas a afectar los dos, esto al final te va a salir el mismo resultado, vas a ver. Pero en este caso deberías afectar solo uno, y el otro va a salir consecuentemente. En nuestro caso, ¿dónde está? ¿Qué hemos hecho? Acá. Si nosotros quisiéramos hacer esto, entonces podríamos cambiar directamente la corriente. Podríamos cambiarlo de valor y aquí va a cambiar de valor. Si digamos aquí me sale 105, entonces yo le cambiaré a esta corriente que ya no salga 10 con un ángulo de 15, sino le pondré 10 con un ángulo de menos 15 y mi voltaje me va a salir 40 con un ángulo de 75 grados. Y automáticamente ahí ya lo he cambiado. Y vas a ver que cuando hagamos el del voltaje por la corriente, me va a salir el mismo que me iba a salir cuando tengo 105 grados. No sé si está un poco claro respecto a tu consulta. Sí, Auxi, está bien. Muy bien. Traten de respetarlo. Ese es el consejo tal vez que les puedo dar. Si acá le han puesto la corriente 8,9 y no lo han cambiado, mejor no lo cambien, porque se van a complicar ustedes. Pero de todos modos, si es que quieren cambiarlo siempre porque no les gusta manejar 109 así, cámbienlo. ¿No? Tampoco hay ninguna dificultad con eso. Ya. Por favor, ¿alguien le ha calculado las potencias aparentes? Si nos tienen que ayudarme, es multiplicar 46,54, a ver, multiplicado por 131,63. Y eso les va a dar 6.126,06. Con un ángulo de, aquí está el detalle. Si yo lo voy a considerar el voltaje conjugado, va a ser menos 53,9. Entonces, menos 53,9 negativo más 8,9. ¿Cuánto me sale eso? Menos 45. Y ahora, si yo lo considero corriente conjugada, esto lo único que va a cambiar, el valor no va a cambiar, va a seguir siendo esto. Y lo que va a variar va a ser esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, va a ser 45 grados. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Les sale algo así parecido? Sí, ok. Sí, Auxi. Ya. Luego tienen que ser 24,95 por 74,85, que les va a salir 1867,51 con un ángulo de, ahora sí, nuevamente,
Voltaje conjugado menos 109,5 o coma 2, negativo. Positivo 19,2. ¿Cuánto les va a salir? Les va a salir menos 90 grados. 90 grados. Aquí es 45. 151. Y aquí lo mismo, 1867,51 con un ángulo de, ahora eso es negativo, 109,2 menos 19,2 les va a salir 90 grados. Muy bien. Luego tenemos con 36,61 multiplicado por 285,93, que les va a salir 10.467,9 con un ángulo de, ahora aquí le cambiamos el signo, que sería menos 42,9, cambiándolo, va a ser 42,9 más 7,3. Y eso les va a salir 50,2. ¿Qué pasa si yo le coloco cociente conjugado? Me va a salir el mismo valor, va a ser 10.467,9 con un ángulo de menos 50,2. Y listo. Ahora hacemos lo mismo. 10 por 40, este está más fácil. 400. Voltaje conjugado. Menos 105 menos 15. Que les va a salir menos 90 grados. Si es corriente conjugada va a ser 400 con un ángulo de 90 grados. Finalmente acá tenemos 22,44 multiplicado por 179,52. Y eso les va a salir 4.028,43 con un ángulo de, ahora sí, 87,45 negativo, pero menos 2,55, que les va a salir menos 90 grados. Y lo mismo hacemos para este, que va a ser 4.028,43, pero en este caso ahora el que cambia de signo es el 2,55. Por lo tanto, 2,55 más 87,45 les va a salir 90 grados. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el ángulo. Vamos a decir que lo que se ha movido es el triángulo de impedancias, ¿no? Se ha movido eso más que todo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? No es de impedancias, perdón, era el de potencia. Una vez que ya tengo todo esto, yo tengo que sumarlo. Así que van a sumarlo y veremos si salen parecidos. Sumatoria de las potencias aparentes de las resistencias, no, de los elementos pasivos nada más. Vamos a poner de las impedancias. Por lo tanto va a ser 6.126,06 con un ángulo de 45 grados más 1.867,51 con un ángulo de 90 grados negativos más 467,9 con un ángulo de 50,2 más 400 con un ángulo de 90 grados negativos y más 4.028,43 con un ángulo de 90 grados negativos. Y al final les va a salir un valor de 11.331,3 con un ángulo de menos 13,18. ¿Alguien le sale así? Igual, parecido. ¿Alguien me puede confirmar que sale ese Ya, valor? sí, sale. Sí, sí. Ya, gracias. Gracias, chicos. Y ahora hagan lo mismo con este de acá. A lo anterior que han hecho, cambien el signo nada más. Cambien el signo de los ángulos. Es decir, ahora ya no es menos 45, es menos, es decir, 45. Ya no es menos 90, es 90.
Ya no es 50,2, ahora es menos 50,2. Y los demás vuelven a ser 90 y el otro igual, sigue siendo 90. Ajá. Ya, a ver, les va a salir lo mismo, va a ser un 11.331,3 con un ángulo de 13,18. Como les decía, lo único que va a cambiar es el signo y por lo tanto se ha cambiado el triángulo de potencias. ¿A qué me refiero? Por un lado, un triángulo de potencias va a ser este de acá. S, aquí va a estar Q y aquí va a estar P. Pero por otro lado, va a ser este de acá. S, P y Q. ¿Qué es lo que ha afectado? En un lado mi Q es positivo y en el otro lado mi Q es negativo. Por eso les decía, lo que ha pasado es que ha cambiado el triángulo de potencias nada más. Es decir, el angulito que tenían estos dos ha cambiado en signo. Este debe ser 13,18 para la parte positiva y este debe ser el negativo, menos 13,18. Y como son, vamos a decir, simétricos, entonces por esa razón les decía el ingeniero, es lo mismo. Entonces de esa manera, chicos, ahora ya sabemos que haciéndolo por un lado o por el otro lado me va a salir lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las impedancias, o sea, el triángulo, perdón. No tiene ninguna consulta, ¿no? Ya, listo. Una vez que tenemos eso, hacemos para las fuentes. Vamos a poner de nuevo para las fuentes. Vamos a colocar acá. Fuentes. Fuente. Luego viene corriente, voltaje y potencia. Listo. Tenemos, ¿cuántas fuentes? Tenemos 5 fuentes. Por un lado tengo 120 con un ángulo de 0 grados en voltaje y acá lo copio. 120 con un ángulo de 0 grados en voltios. Tengo otro de voltaje que es 220 con un ángulo de 0 grados voltios. Y el otro es 215 con un ángulo de 25 grados y en voltios. Copiamos lo mismo, 220 con un ángulo de 0 grados, 215 con un ángulo de 25 grados con voltios. Y listo. Luego tenemos los dos corrientes, que sería, uno sería 10 con un ángulo de 15 grados en amperios, y esto lo copiamos acá, 10 con un ángulo de 15 grados en amperios, y el otro sería el de acá, que sería 15 con un ángulo de 22 grados en amperios, aquí sería 15 con un ángulo de 22 grados en amperios. Acá lo que me falta es hallar voltajes para estos dos y para estos dos corrientes. Para el primero está fácil, que va a ser la corriente 1, es decir, 46,54, con un ángulo, perdón, de 8,9, ¿correcto? Luego, para el 220 también va a ser lo mismo, pero tengo que tomar en cuenta el signo. El signo es importante. Para este lado va a ser de esta forma. Para este lado va a ser de esta forma. Para este lado va a ser de esta forma. Por lo tanto, para este primero de acá, este signo va a cambiar. Va a ser negativo. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. Vamos a ver qué pasa si yo no considero el signo y qué pasa si considero el signo. ¿Ya? Para que vean cuál es la importancia. De 220 es positivo, por lo tanto va a ser la misma corriente 2. ¿Cuál es la corriente 2? Es el 36,61 con un ángulo de 7,3.
Y por último, 215 va a ser el mismo ángulo, perdón, va a ser la misma corriente que 3, que es la de J veces 8, que es 22.44, con un ángulo de menos 2.55. Y listo. Ahora sí. Para las corrientes es el detalle, porque en este caso yo voy a asumir ese sentido como positivo, vamos a decir, como negativo. ¿Y cómo hemos asumido? Perdón, este es para... a ver, estoy haciendo mal. Hemos colocado así. Esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. ¿De qué manera hemos acomodado las corrientes? ¿Se acuerdan lo que les decía? Es importante mantener. Por lo tanto, esto era menos más. Esto igual era menos más. No sé por qué lo he borrado. Esto era en este sentido, ¿no ve? Menos más. Y esto era en ese sentido. Menos más. Y este de acá, obviamente, en ese sentido. Menos más. Por lo tanto, si yo quiero calcular el voltaje en 10 ángulo 15, vamos a colocar el voltaje en 10 con un ángulo de 15 grados, yo tengo que, aquí que está viniendo, menos más, por lo tanto es menos el voltaje en J4. Luego viene menos el voltaje en 2 más J2. Luego viene el signo negativo de esto, menos 120 con un ángulo de 0 grados. Y finalmente, menos el voltaje en J3, con un ángulo de 0. Ese es por una parte. Ahora, por otra parte, yo necesito para el ángulo del voltaje de 15 amperios con un ángulo de 22 grados. Muy bien, es este de acá. Yo puedo hacer lo mismo, puedo hacer esta malla de acá o en la malla de abajo. A mí me conviene hacer la malla de abajo. Como este es positivo, luego este viene positivo nuevamente más voltaje en J8. Luego viene aquí menos 215 con un ángulo de 25 grados. Luego viene menos voltaje en J3. Y esto tiene que ser igual a 0. Y listo, estos dos valores son lo que me interesa. ¿Alguien me lo puede calcular, chicos? Es el voltaje. Estos todos van a ser positivo pasando al otro miembro. Por lo tanto, el voltaje en 10 con un ángulo 15 grados va a ser la suma. ¿Pero cuánto es la suma? Es 120 con un ángulo de 0 grados más el voltaje en J4. ¿Cuánto es el voltaje en J4? Es 40 con un ángulo de 105. Más, ¿qué voltaje más será? El voltaje en 2 más J2, que va a ser 131.63 con un ángulo de 53,9. Y más, ya tenemos esto y esto, y el ángulo, perdón, el voltaje en J3, que sería 74.85 con un ángulo de 109,2. Y les va a salir un valor de 270,1 con un ángulo de 53 grados. ¿Les sale eso, chicos? ¿Alguien me verifica? Mientras yo voy a calcular el otro, que es el ángulo, perdón, voltaje para 15 con un ángulo de 22 grados, que sería voltaje, sería 215 con un ángulo de 25 menos voltaje J8. ¿Cuál sería el voltaje J8? Sería el voltaje de 179.52 con un ángulo de 87.45. Y eso me va a dar un valor, perdón, a esto me falta sumarle. Estoy olvidando, más voltaje J3. ¿Cuánto es el voltaje en J3? Copiamos 74.85 con un ángulo de 109,2. Y eso me va a dar un valor de 163,2
23 con un ángulo de menos 6,26. Y estos dos valores lo copio. Que sería por una parte 270,1 con un ángulo de 53 grados. Y el otro sería 163,23 con un ángulo de 6 menos 6,26 con un ángulo de voltaje. Listo. Ahora tengo que multiplicar estos dos. 120 por 46,54. ¿Cuánto sale? Les va a salir 5.084,8. ¿Cuál es el ángulo? Vamos a hacerlo para el voltaje conjugado. ¿Está bien? Le ponemos aquí menos 0 grados. Y este negativo me lo va a convertir esto en menos 8,9. O también pueden colocar, y aquí también vamos a considerar directamente como si esto fuera positivo. ¿Qué pasa si hacemos eso? Ya, no tenemos el signo, pero vamos a ver que es importante. 8,9 más 0. 8,9 nomás. Acá 220 multiplicado por 36,61. ¿Cuánto les sale eso? Les va a salir 8.054,2 con un ángulo de, nuevamente, eso, como es 0, menos 0, 7,3 nada más. Listo, luego viene esto. 215 multiplicado por 22,44. 4.824,6 con un ángulo de menos 25 menos 22,5, que sería menos 27,55 grados. Luego viene el 10 por 270,1, que va a ser 2.701, con un ángulo de menos 53 más 15, que va a ser menos 38 grados. Luego viene 15 multiplicado por 163,23, que les va a salir 2.448,45 con un ángulo de 22 grados más, como es el conjugado, esto es menos, pasa a ser positivo, 6,26, que sería al final 28,26 grados. Y al final hacemos la sumatoria de esto, sumatoria de las potencias en las fuentes, que va a ser 5.084,8 multiplicado, perdón, con un ángulo de 8,9 más 8.054,2 con un ángulo de 7,3 más 4.824 con un ángulo de, perdón, 8.824,6 con un ángulo de 27,53 negativo, 55 es 55, más 2.701 con un ángulo de menos 38 y más 2.448,45 con un ángulo de 28,26. Y les va a salir 22.085. Y eso es debido a que no hemos considerado el ángulo, diré el signo. Si consideramos el signo, es decir, en vez de colocar 5.584,8 y le consideramos el signo, debería salirnos diferente. Exacto. Van a ver que este signo de acá, yo ahora, en vez de colocarlo acá, voy a trasladarlo a este punto, que sea menos 5584,8. Y esto lo suman con el signo más y les va a salir 11.330,31 con un ángulo de menos 13,14 grados. Han visto que cuando no consideramos este signo, nos va a salir un resultado demasiado diferente. En cambio, cuando consideramos el signo,
nos sale un resultado parecido. Entonces, en este punto ya verificamos que hemos sacado el mismo resultado. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Les sale ese resultado parecido? Sí, Oxy, sumando, tomando el signo. Ya. Ya, entonces eso tienen que considerarlo, chicos. Ahora, si ustedes consideran lo contrario, es decir, colocar esto en sentido contrario, es decir, el conjugado, van a ver que esto lo único que va a cambiarles los ángulos. Entonces, para un lado tendrán esto lo mismo, pero menos 8,9. 854,2 menos 7,3. Aquí positivo, positivo y aquí negativo. Y van a ver que les va a salir este mismo resultado de acá. ¿Está bien, chicos? Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy día y eso que nos hemos pasado de la hora. Lo que quería decirles es que no les pasé la clase recuperatoria, se los voy a grabar un video en el cual vamos a ver tal vez un ejercicio más, pero no nos vamos a estancar mucho en estos ejercicios, porque el ingeniero no mete estos ejercicios a su examen, por lo tanto, es importante saber cómo resolverlos, sí, pero se han dado cuenta que es lo mismo que en corriente continua. Lo único que cambia y hay que tener un poquito de cuidado con los ángulos, nada más. Y además, ahora ya sabemos que si yo lo calculo por voltaje conjugado, me da lo mismo que yo calcule con corriente conjugada. Debido a que lo único que estamos haciendo es que este triangulito va a cambiar. Y como son simétricos, va a ser lo mismo, solo que en uno va a ser positivo y en el otro va a ser negativo. Como es lo mismo, el módulo de la potencia aparente no va a cambiar, solo va a cambiar el ángulo. Espero que con eso ya esté más claro, chicos, y también esté respondido la parte que me preguntaron, ¿no? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál de los dos debería ser? Entonces, en conclusión, sería que los dos son válidos. Los dos pueden utilizarlo, cualquiera de los dos, y les va a salir el mismo valor si es que utilizan eso, ¿no? ¿Tienen alguna consulta más, chicos? ¿Alguna duda? Hoy no hemos podido avanzar mucho, tal vez. Es larguito estos ejercicios. Pero para la siguiente ya vamos a empezar a hacer ya otros ejercicios y también quería hablarles de lo que les había propuesto. Ya. Pero por el momento, chicos, ¿tienen alguna consulta? Uy, Auxi, no sé si la puedes subir la anterior clase. no la subí. La grabación, Auxi, no la subió. Ocha, ya. Hoy día lo voy a subir. Perdón, chicos, me estoy olvidando. Ya, hoy día mismo lo voy a subir, chicos, y si no lo subo, no, lo voy a subir ahorita, ¿ya? A ver. Sí, dame que Oxy, sí, Oxy, con respecto a a los ejercicios de la práctica, por ejemplo, para hallar las impedancias equivalentes, sí, en impedancias se pueden utilizar delta estrella o viceversa, ¿no ve, Oxy? exacto. Si quieren, en la siguiente clase hacemos un ejemplito. El que ustedes quieran. Si quieren, podemos hacer el más largo, pero van a ver que es lo mismo. Ustedes, una vez que lo convierten esto en impedancia, háganlo como si fuera una resistencia nada más. ¿Ya? Eso, chicos. Y está bien, Oxy, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna consulta más, chicos? Ya. Creo que no tiene ninguna consulta más. Am, bueno, entonces ahí quedaremos, chicos.